¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta tercera cápsula, ecuaciones exactas y ecuaciones de Bernoulli. Bien, en el cálculo multivariable, si tenemos una función de dos variables, por ejemplo, z es igual a la función de x y y, su diferencial total se define como la diferencial de z, que es igual, este simbolito es la derivada parcial. Déjame ponerme el lápiz. Derivada parcial, me regreso. Igual la derivada de la función sobre la derivada de x parcial de la derivada de x más la derivada parcial en la función de la derivada parcial en la función de y por la derivada de y. Y si igualamos esta expresión a cero de z es igual a cero, esto implica que la función original es constante. La función de x y es igual a c, es decir, la constante. Esta es la base geométrica de las ecuaciones diferenciales exactas. La ecuación diferencial de primer orden escrita en la forma diferencial eh, se dice que una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo corresponde a la diferencial total de alguna función desconocida de la función de x y y. El teorema fundamental o criterio de exactitud para verificar si una ecuación es exacta sin necesidad de resolverla primero, utilizaremos el criterio de las derivadas parciales cruzadas. La ecuación es exacta si y solo si la derivada parcial de m respecto a y debe ser idéntica a la derivada parcial de n respecto a x. Si se cumple la condición de exactitud, lo primero, el procedimiento debe reconstruir la función original f de x y mediante integración parcial. Y esto sería de la siguiente manera, comprobando que la derivada parcial de m respecto a la derivada parcial de y es igual a la derivada parcial de n con respecto a la derivada parcial de y, perdón, de x. Y elegir m e integrarla respecto a x tratando a y como una constante. Esto nos da una aproximación de la función de xy más una constante de integración, que en realidad es una función desconocida de y, denotada como g función de y. Derivada y comparación. Ahora derivar la expresión obtenida en el paso 2 con respecto a y e igualarla a n de xy. Paso siguiente, despejar, encontrar g' de y luego integrar para hallar g de y. Y la solución, escribir la solución implícita en la función de xy que es igual a c. La fórmula de integración parcial, al integrar m respecto a x, obtenemos que la función de xy es igual a la integral de m de xy por la derivada de x más g en función de y, donde gy es la función desconocida de y que actúa como la constante de integración. Viene un ejercicio. Resolver la siguiente ecuación, 2xy menos la secante al cuadrado de x por la derivada de x más x cuadrada más 2y por la derivada de y, que es igual a cero. Se identifican y primero identificamos y luego sacamos los criterios de exactitud. Identificamos los términos. M en función de xy es igual a 2xy menos la secante al cuadrado de x. Este término junto a la derivada de x. Y n de xy que es igual a x cuadrada más 2y, todo junto a los términos de xy. Calculamos las derivadas parciales cruzadas. La derivada de la secante al cuadrado es cero porque es constante respecto a y. Y la derivada de 2y es pues cero. Para concluir, como 2x es igual a 2x, la ecuación es exacta. Existe una función f de x tal que la derivada parcial en la función de la derivada parcial de x es igual a m y la derivada parcial de la función con respecto a la derivada de y parcial es igual a n. Ahora la integración con respecto a x, integramos m de xy respecto a x y nos quedaría la función de f de x es igual a la integral de 2xy menos la secante al cuadrado de x por la derivada de x. Por lo tanto, la función f de y es igual a x cuadrado de y o por y menos la tangente de x más g en función de y. Agregamos g en función de y como la constante de integración, pues podría haber términos que solo dependían de y se perdieron al derivar con respecto a x. Ahora determinar g de y, derivamos nuestra función f parcialmente respecto a y. Y nos quedaría
la derivada parcial de f con respecto a y es igual a la derivada parcial sobre la derivada parcial de y, que multiplica x cuadrada por y menos la tangente de x más g en función de y. Por lo tanto, vemos aquí, la derivada parcial de f con respecto de y es igual a x cuadrada más g de y. Igualamos este resultado con n de xy y original. Y nos quedaría x cuadrada más g de y es igual a x cuadrada más 2 de y. Y cancelamos x cuadrada de ambos lados de la expresión. Por lo tanto, nos queda g de y es igual a 2 veces y. Integrar g' de y. Y esto nos quedaría g de y es igual a la integral de 2 veces y por la derivada de y, que es igual a y cuadrada. Construcción de la solución final. Sustituimos g de y en la función del paso 2 e igualamos a una constante c. Esto quedaría x cuadrada de y o por y menos la tangente de x más y cuadrada es igual a c. Ahora, con la ecuación de Bernoulli, esta sería la transformación no lineal a lineal. Existen ecuaciones no lineales que pueden transformarse en lineales mediante una sustitución inteligente. Y la más célebre, pues, la ecuación de Bernoulli. Esta nos dice la derivada de y con respecto de x más la función p de x por y es igual a la función x de y a la n. Si n es igual a cero, la ecuación es lineal. Si n es igual a 1, la ecuación es de variables separables. Y si n es diferente de 0 o de 1, es una ecuación no lineal de Bernoulli. Ahora, con el método de sustitución, para linealizarla, realizamos el cambio de variable. U es igual a y a 1, a la 1 menos n. Esta sustitución transformará la ecuación original en una ecuación lineal en términos de la nueva variable u. Bien, en el siguiente problema de la derivada de y con respecto de x más y, que es igual a xy cuadrada. Ahora esta ecuación tiene la forma Bernoulli con la función p de x, que es igual a 1, y la función de x, que es igual a x, y n, que es igual a 2. Al ser n es igual a 2, entonces es lineal. Hablando del exponente, es no lineal. La sustitución, definimos la nueva variable u es igual a y a la 1 menos n, que es igual a y a la 1 menos 2, que es igual a y a la 1 a la menos 1. Es decir, u es igual a 1 entre y. De aquí podemos despejar y es igual a u a la menos 1. Necesitamos la derivada de y con respecto de x en términos de u y usamos la regla de la cadena implícita, que nos dice la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Como y es igual a u menos 1, entonces la derivada de y con respecto de u es igual a u a menos u a la menos 2. Por lo tanto, de y, la derivada de y con respecto de x es igual a menos u a la menos 2 por la derivada de u con respecto de x. Transformación de la ecuación. Sustituimos la derivada de y con respecto de x en la ecuación original y nos quedaría menos u a la menos 2 por la derivada de u respecto de la derivada de x más u a la menos 1 es igual a x por 1 a la menos 1, todo esto exponenciado al cuadrado. Si simplificamos la parte derecha, x es igual a u a la menos 2, entonces quedaría menos u a la menos 2 por la derivada de u con respecto de x más u a la menos 1 es igual a x por u a la menos 2. Y para llevarla a la forma lineal estándar, eliminamos el término menos u a la menos 2 que multiplica a la derivada y multiplicamos toda la ecuación por u exponenciado a la 2. Por lo tanto, quedaría la derivada de u con respecto de x menos u es igual a menos x. Ahora la solución de la ecuación lineal. Ahora tenemos una ecuación lineal simple para u y u' menos u, que es igual a menos x. La función p de x, que es igual a menos 1, y el factor integrante mu x o mu de x, que es igual a Euler exponenciado a la integral de menos 1 por dx, que es igual a e exponenciado a la menos x.
y multiplicamos la ecuación de Euler exponencial a la menos x, que quedaría la derivada con respecto de x, que es u de e a la menos x es igual a menos x por e a la menos x. Integramos ambos lados. La derecha requiere integración por partes. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Que multiplica a Euler a la menos x es igual a la integral de menos x de e a la menos x por la integral de x, por la diferencial de x. Integral por partes, la integral de u por la diferencial de v. El resultado es que x exponenciado a la menos x más e exponenciado a la menos x, y por lo tanto u de x es igual a x de e exponenciado a la menos x más e a la menos x más c. Y despejamos u multiplicando por e a la x, y nos quedaría u es igual a x más uno más c a la ex. Y el regreso a la variable original. Recordemos que u es igual a y menos uno, o u es igual a uno sobre y. Por lo tanto, uno sobre y es igual a x más uno más c a la ex. Invertimos la expresión para despejar explícitamente y nos quedaría como solución general y es igual a uno sobre x más uno más c de e a la x. Pues bien, estimados estudiantes, con esto concluimos esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.